Desde 1988, el 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus aliados celebran el Día Mundial sin Tabaco, con el objetivo de hacer conciencia sobre los grandes riesgos para la salud que están relacionados con el tabaquismo. Estos son algunos detalles de lo que el tabaco provoca en los individuos. Aproximadamente a los 14 años, y creo que fue por cuestiones de aceptación social o de sentirse importante. Manuel duró más de 30 años fumando. El nacimiento de su hija fue el motivo principal por el que dejó el cigarro, pero al principio no fue fácil. Creo que en mi caso, como el de muchos más, el fumador pretende dejar de fumar N cantidad de veces, así había sido mi caso. Él inició a los 14, pero no es un caso aislado. En México, las cifras más actuales señalan que hay más de 16 millones de personas fumadoras, de las cuales casi 1 millón tiene entre 10 y 19 años de edad. En promedio, un fumador en México prende 7 cigarros al día. Raúl también comenzó a edad temprana. Empecé a fumar a los 19 años. Sobre todo yo creo que por una sensación de pertenencia, porque los amigos fumaban. El tabaquismo es una enfermedad crónica que puede progresar a la dependencia de la nicotina y, de acuerdo con especialistas, es la principal causa de muerte en el mundo, que es 100% prevenible y evitable. En nuestro país, 173 personas fallecen diariamente por enfermedades asociadas al tabaquismo. Tenemos datos epidemiológicos en donde nos dicen que de cada 2 personas que fuman, a la larga, una va a morir como consecuencia de las múltiples enfermedades asociadas con el tabaquismo. Es decir, la mortalidad asociada con el consumo de tabaco es altísima. De tal manera que cada persona que deja de fumar, sabemos que estamos salvando una vida. Tanto Raúl como Manuel tomaron la decisión de dejar de fumar. Lo hicieron con tratamiento en la Clínica contra el Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta clínica se ofrece terapia donde se dota a los pacientes de herramientas con las que pueden modificar los pensamientos, conductas, emociones y sentimientos que tienen al fumar. Después de varios intentos por dejar de fumar desde su terapia en la UNAM hace casi 20 años, Manuel lo logró y se mantiene. A lo mejor en un principio puede o no ser fácil, eso va a depender de cada persona, pero creo que es importante darse la oportunidad. También en términos de mi capacidad de saturación respiratoria, ¿no?, que ha sido notable la mejoría. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Este 2025 el lema es desenmascarando productos seductores como el cigarrillo electrónico y vapeadores, que también generan daño hacia quien los consume, principalmente jóvenes. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, saludamos con enorme gusto al doctor Juan Sincer Sierra, médico oncólogo. Querido Juan, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Javier, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Es el gusto nuestro, como lo sabes, Juan. A ver, te planteo, en varias ocasiones hemos platicado y sobre todo también en fechas como estas. ¿Qué balance vas sacando en esta cotidianidad de que has sido un impulsor de la lucha en contra del tabaco? ¿Qué vas viendo en el país? ¿Qué vas viendo en políticas públicas? ¿Qué vas viendo en las mujeres y los hombres? E incluso ahora con esta variable que está pesando mucho, según los datos que tenemos, Juan, que tiene que ver con los menores de edad. Pues mira, creo que retomar lo que significa el lema del Día Mundial contra el Tabaco este año dice mucho. Desenmascarar el atractivo que tienen los diferentes productos del tabaco. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de los años es cómo la industria tabacalera defiende, engaña, creando productos con los que le hace sentir a la gente que fumar ya en la actualidad con los sistemas electrónicos, los vapeadores, es menos dañino, y lo cual es totalmente falso. Esta es una industria que a lo largo de los años jamás ha perdido dinero, va en aumento. Y esto lo vemos con el número de muertes. 8 millones de muertes al año es algo impactante. Simplemente para comparar y qué significa esto. En el peor momento de la epidemia del COVID, la mortalidad por las consecuencias secundarias al tabaquismo era del triple de los que estaban muriendo por COVID en los momentos más difíciles. Uh-huh. Y es que los jóvenes fácilmente se engañan, y esto es lógico. Ahora la manera de ingerir nicotina, y no es solamente nicotina, porque hay muchas sustancias tóxicas
en estos aerosoles, porque no es vapor, tiene partículas sólidas. Es totalmente diferente desde el punto de vista de aspecto y desde el punto de vista de olor a lo que era el cigarro convencional. Entonces es lógico que vivan engañados porque no tienen ese olor, porque no tienen ese sabor. La industria tabacalera presiona, y no solamente en México, sino en el mundo. Hay un dato que quiero mencionar y no es meterse en cuestiones políticas, simplemente entender cuál es la fuerza y la presión que ejerce la industria tabacalera. En el reporte reciente de estos días del secretario de Salud de Estados Unidos, en donde se habla de que quieren hacer que la niñez y la juventud sea nuevamente sana, hablan como dentro de los enemigos más importantes a la industria farmacéutica y a la industria alimenticia, con todos los alimentos chatarra, como se les conoce. Obviamente ahí hay mucho que mejorar, pero no mencionan a la industria tabacalera. La industria tabacalera en este reporte, en donde se habla de defender a la juventud y defender a la niñez, no aparece, cuando claramente causa mucho más daño. Y además algo importante, hablar de lo que puede mejorar la industria de la alimentación y la industria farmacéutica es importante, pero en mucho se convierte en una cierta abstracción, porque hay muchas medidas que de manera concreta se pregunta uno y realmente cómo se implementan. A diferencia de lo que sí se puede implementar y se ha implementado con éxito cuando se aplica adecuadamente, que es lo que se puede hacer para controlar el tabaquismo, para disminuir el consumo, para proteger a la población, sobre todo niños y jóvenes. Y esto lo que refleja es la presión brutal que la industria tabacalera ejerce a nivel mundial. Y el gran daño, la gran amenaza en la actualidad, pues precisamente son los vapeadores, engañando a la gente con que generan menos daño, porque todavía no hay suficientes estadísticas a largo plazo como las tenemos para los cigarros convencionales. Pero a corto plazo y con la información que ya se tiene, el daño agudo en los pulmones de los jóvenes es mayor con los vapeadores que con los cigarros convencionales. Mira. Con los cigarros convencionales, la mayor parte de los fumadores no desarrollan síntomas, tos, molestia antes de los 30 años. Por eso inclusive es muy difícil que se motiven para dejar de fumar antes de esa edad. En cambio, en adolescentes hay más tos, hay más exacerbación de cuadros de asma, y la epidemia del conocido como EVALI por sus siglas en inglés, que es el daño agudo secundario al vapeo, a los sistemas electrónicos, que se presentó a fines del 19 y que se enmascaró posteriormente por la epidemia de COVID, con lógica razón, estaba causando la muerte de menores de 18 años. Uh-huh. O sea, ese daño agudo secundario no solamente... o sea, me regreso un poco, la gente cree que con los vapeadores se inhala nicotina, que no es tóxica, y que no están presentes muchas de las otras sustancias del humo del tabaco. Y per se la nicotina sí es tóxica, y además existen los diferentes elementos o sustancias como saborizantes artificiales, sabores a frutas, sabores a diferentes dulces, que también son tóxicos, sobre todo dentro de estos saborizantes, el sabor cereza, que causan daño pulmonar. Entonces, obviamente desenmascarar este atractivo, y claro que lo tienen que estar tratando hay que tratar de desenmascararlo porque la industria se encarga de engañar a la gente de una manera grotesca. El tabaco, los productos del tabaco siguen siendo el único producto cuya venta es comercialmente legal, que mata al 50% de sus usuarios. Muchos otros productos pueden matar a más gente, pero no son legales, ni es el objetivo con el que se compran. En cambio, el cigarro, si se consume de acuerdo a las instrucciones, va a matar a la mitad de sus consumidores. Por eso, además, la industria tiene que ser muy agresiva en la promoción, pues para estar renovando a su plantel de usuarios, claro. Oye, a su plantel de consumidores. Sí. Oye, Juan,
Sí. ¿El tema de la marihuana pasa también por ahí o eso adquiere otra dimensión? Porque ya No, sabes, adelante. No, sí pasa por ahí. Digo, es un tema distinto, sobre Sí, hay entiendo. mucho de qué hablar. Sí. Pero uno de los usos que se le ha dado a estos sistemas, por eso el nombre sistema es importante, no nada más es un aparatito, se utiliza en estos viales en los que teóricamente nada más se vende nicotina. Los jóvenes los han utilizado para otras sustancias como marihuana, que es una de las causas del daño pulmonar. O sea, hay que tener claro que las vías respiratorias están hechas, están diseñadas para recibir oxígeno y algunos medicamentos que después de estudios sofisticados se ha visto que se pueden inhalar, pero no otras sustancias, no otros sabores. Y la industria se protege, por ejemplo, con todos estos saborizantes artificiales, como por ejemplo sabor mantequilla, etcétera, porque son sustancias que se pueden consumir, digamos, en alimentos sin que hagan daño. Pero el hecho de que en alimentos no hagan daño no significa que se pueden inhalar con el mismo objetivo. Sí. O sea, la vía de administración es importante. Ahora, la otra cosa, Juan, digamos, de repente cuando se habla de los vaporizadores, se habla de que en el mundo se aceptan y que México quiere cerrarles la puerta. Entonces, en Europa se venden en cualquier lugar, en fin, como que... Entonces, apelan a elementos, Juan, que pues, sabes bien, ¿no? La libertad y no pasa nada, está comprobado. Si en aquellos países lo hacen, ¿por qué nosotros no? A ver, una reflexión sobre eso, Juan. Mira, la industria tabacalera ha creado todas estas controversias desde hace muchos años, desde que claramente se identificó que el cigarro era causa de cáncer de pulmón hace casi 80 años, de manera contundente. Ha creado estas controversias falsas, porque una verdadera controversia es cuando 2 o 3 personas tienen elementos fuertes a favor o en contra de algo y los debaten, pero hay argumentos sólidos en donde puede haber puntos de vista distintos. Cuando realmente alguien tiene elementos sólidos, argumentos bien fundamentados y otra persona simplemente lo que quiere es negar las cosas, eso no es controversia. O sea, la controversia que quiere crear la industria, y esto lo comento porque es lo que está pasando a nivel mundial, es realmente un reflejo del enorme poder que tiene la industria. Porque en algunos países, por ejemplo, hay grandes contrastes, inclusive en países que podríamos decir que tienen ciertas raíces culturales semejantes. En Nueva Zelanda los cigarros, los vapeadores y los diferentes productos electrónicos no solamente están aprobados, sino que son promovidos por el gobierno como una medida para dejar de fumar, como una medida protectora. Claro. Algo totalmente diferente a Australia, que está muy cerca. Y otros países andan en una situación intermedia. Además, engañando a la gente con muchos aspectos que para la mayoría, por ser cuestiones epidemiológicas, cuesta trabajo entender. Se sabe que el daño secundario al tabaco es algo que se va presentando gradualmente. O sea, el cáncer de pulmón no se presenta una semana después de haber empezado a fumar. Claro. Se presenta años después. Y lo mismo el beneficio. El beneficio, y sobre todo a nivel poblacional, cuando la gente deja de fumar, se va viendo gradualmente. De hecho, las curvas epidemiológicas se ve como la gente deja de fumar, pero sigue en incremento el cáncer de pulmón y unos años después ya empieza a descender. Los neozelandeses presentan una serie de curvas en donde dicen, miren, aquí se empezó a utilizar los sistemas electrónicos y vean ustedes cómo empezó a bajar el cáncer de pulmón. Esas cosas son falsas, epidemiológicamente simplemente no existen, pero refleja, por eso tu pregunta es muy importante, la enorme controversia que hay al respecto, pues por los intereses económicos. Sí. Y yo repito mucho este dato, por cada muerte que para la sociedad es un desastre, para la industria tabacalera representa $10,000. Y por eso sigue impulsando esto a costa de lo que sea y mintiendo de todas las formas posibles. Bueno, te mando un gran saludo como siempre, Juan Sincer. Te mando un gran saludo. Javier, gracias. Igualmente, un abrazote. Abrazote para ti, Juan. Muy bien. Gracias. Ándale, nos vemos.